Todos son de primero. Todos. Buenas tardes a todos. Estimados alumnos y alumnas, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera actividad. Les damos la bienvenida a los profesores de Cartografías de la Comunicación 1. Ya conocen todos los que son los estudiantes del profesor Abel Muñoz. Abel es egresado de esta carrera. Él es especialista en cine y es un académico experto en temas de cine. Lo pueden tener si ustedes van al área de cine como un aliado que les recomiendo que lo ubiquen, aunque no tomen clase con él ahorita, si vayan identificándolo porque es uno de los mayores expertos de cine que tenemos en la universidad. Y en México, podemos decir. Así que muchas gracias, Abel. Ya no tarda en llegar la profesora Ángeles Cuellar, la doctora Ángeles Cuellar, es la profesora de la otra clase. Y estamos ya aquí, el profesor Pablo y yo, en nuestro grupo de Cartografías de la Comunicación 1. Bueno, como les hemos platicado, esta materia es muy importante para su formación en la carrera. La van a llevar durante 3 semestres. Esta es Cartografía 1. Cada materia, como ya les hemos explicado, tiene 2 objetivos. El primero es ayudarles o brindarles, capacitarles, entrenarlos en habilidades de investigación. Y el segundo es darles un panorama poco a poquito, y hoy empezamos con ese panorama, de lo que es la experiencia universitaria y de lo que es dedicarse a la comunicación. A lo largo del semestre vamos a tener varias conferencias, donde los vamos a invitar a todos a que colaboren, participen, se acerquen. Y bueno, en esta ocasión, dado que estamos en las primeras semanas de clase, y gracias a la recomendación de aquí de el buen Abraham Patiño también es profesor, él está en el área él imparte la materia de cartografías 3, ahorita nos está ayudando aquí con esta charla. Él nos sugirió justamente a Mafer y a Paola como expertas en temas de salud mental. Ellas tienen un proyecto que vale mucho la pena escuchar, y nosotros creemos que esta temática pues es idónea para empezar a dialogarla con ustedes. Ellas son las expertas, ellas nos dirán, pero bueno, ya más o menos, me imagino, algunos anticipa o tiene una idea de lo que podremos dialogar aquí. Todos somos personas con un mundo interior. El mundo interior es un universo, y ese universo pues requiere tener ciertos elementos de bienestar que no siempre están a la mano, que no siempre se cumplen. Y en la universidad y en esta etapa de la vida, en todas las etapas de la vida, pues siempre hay desafíos, retos, conflictos, y a nivel psíquico-mental, pues no se diga. Entonces, nos interesa mucho que ustedes vayan ubicando las posibilidades que la universidad les ofrece. Me preguntaba Mafer si la universidad cuenta con un área de atención psicológica. Sí, hay un área, no sé si ya escucharon, si ya les avisaron, si ya les dijeron. La universidad tiene un programa de atención y orientación psicológica para aquella persona que lo requiera, porque se sienta triste, porque se sienta desubicado o desubicada, porque requiere hablar con alguien. Hay un área que se dedica a eso. Esa área no pertenece al departamento de comunicación, está en otra área de la universidad, pero quizá ustedes la sientan muy lejana. Entonces, creemos que la oportunidad y el beneficio que tenemos de la charla del día de hoy, empezando por la generosidad de nuestras invitadas, que aceptaron amablemente venir en este horario, en este día, hasta acá, hasta Santa Fe. Ustedes saben lo que implica venir hasta acá. Y debo decirles algo, buena parte, o casi les diría, el 100% de personas que invitamos y que amablemente ceden a compartirnos su conocimiento, su experiencia, vienen por cuenta propia. Nosotros no, los profesores, tenemos un pago, un salario como profesores, pero nuestros invitados no reciben un peso por estas actividades. Todo lo que escuchen ustedes cuando invitamos gente, siempre es gente que generosamente quiere compartir y dialogar con ustedes. Nosotros, por supuesto, les damos un reconocimiento por sus conocimientos, por sus charlas. En esta ocasión tuvimos la fortuna de que fuera presencial. En otras ocasiones los invitados tienen una agenda complicada o están en otra parte y les hacemos por Zoom. Así que sí les pido que cada vez que vean un invitado, sobre todo si es presencial, aunque claro, también si es por Zoom, valoremos el tiempo que nos está dedicando, porque no tiene ningún compromiso con la universidad y lo único que quieren es platicar con ustedes. Así que le voy a ceder la palabra a nuestro amigo Abraham Patiño para que nos presente nuestras invitadas y iniciaremos la conferencia de hoy. Un fuerte aplauso para Abraham, por favor. Gracias. El profesor Tomás Flow que van a encontrar aquí en la Universidad Iberoamericana
Me toca presentar a estas joyas de personas que, bueno, Maffer Olvera Cabrera, de una vez les voy a leer tantito, pues, todo este choro que siempre tiene que existir, ¿no? Hay que ser alegres al mencionarlo. Maffer es consultora en modelos de intervención en juventudes y bienestar emocional. Ha sido directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, promotora de la salud mental y creadora del Hospital de las Emociones, único a nivel internacional. Ha recibido premios como el Chucu de MTV Latinoamérica, que reconoce a las personas creadoras de acciones sociales e innovadoras en favor de la sociedad. En 2017 recibió el World Recognition of Achievement de parte de la ONU. Ha sido panelista en el Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas Nueva York, autora y coordinadora del proyecto Sonidos Urbanos. Fue directora y cofundadora del semanario Frente. En 2019 creó junto a la señorita Paola Palazón, Psiqui, una promotora y consultora en salud mental. Después nos vamos con Paola Palazón Segel. Paola es periodista, emprendedora. Periodista, emprendedora, consultora y activista de los derechos de la mujer y de la salud mental. Trajo a la Ciudad de México porque ella es de Venezuela, un país con mucho flow también. Sí. Y durante 9 años dirigió la revista Time Out México, la guía de entretenimiento y cultura más importante del mundo. Con Time Out desarrolló el proyecto Mes de Museos en la Ciudad de México, que en su última edición reunió más de 150 recintos culturales y revisión a 1.6 millones de personas. Tiene varios premios, entre ellos un premio de la Asociación Mundial de Prensa, un León de Cannes y un premio Atenea entregado por Ateneo Nacional de la Juventud en el Senado de la República por su labor a la causa de las mujeres y la igualdad de género. Ha publicado y editado 7 libros y es coautora de Hecha en México, 20 años de moda mexicana y la creación de una industria colectiva, publicado en 2020 por Editorial Planeta. En 2019 creó junto a Maffer Psiqui. Un aplauso también, por favor, a la señorita Pauta Lafón. Y ahora ya les voy a ceder cámaras y micrófonos. Gocen a este público joven y de verdad aprovechen mucho esta plática que vale mucho la pena. Yo sé que van a tener dudas y si tienen alguna duda, alguna pregunta al final, no duden en, por favor, expresárselo aquí a las señoritas. Gócenlas porque vinieron gratis. Venga. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Como les decíamos, nosotros somos felices de venir a estos espacios y además nos encanta que los centros educativos creen estos espacios para ustedes, porque creemos, y hoy les vamos a contar un poco, que es súper importante hablar de esto justamente en estas edades en las que están ustedes. Bueno, Patiño, que es como yo lo conozco, es el profe Abraham Patiño, ya nos presentó. Yo solo voy a agregar esa presentación. Maffer y yo comenzamos este proyecto, nos conocemos de hace algunos años. Comenzamos este proyecto por nuestras experiencias personales, porque queríamos hablar de esto y queríamos que era necesario. Estuvimos embarazadas al mismo tiempo. Nuestros bebés en panza se llevaban solo un mes de diferencia y ambas sufrimos depresión postparto. Y ahí un poco salió esto y ambas teníamos luego experiencias personales que tenían que ver con el tema de salud mental. Hay un suicidio en la historia de Maffer. Yo durante mucho tiempo nunca te curas de la ansiedad ni de los ataques de pánico. Hoy en día los logro controlar, pero tuve muchas etapas de ataques de pánico. Y bueno, de ahí salió un poco la necesidad y quería contarles esto porque, y lo van a ver a lo largo de la charla, de alguna manera todas y todos podemos padecer de algún trastorno o, perdón, no sé por qué se me pone esto de internet, del wifi, un trastorno de la salud mental, pero como dice Maffer, donde hay cerebro, hay salud mental, y en esta sala, todas y todos tenemos cerebro, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes aquí, todos están comenzando, ¿no? ¿Quiénes son mayores de 18 años? Bueno, ya pronto el tiempo. Es importante que empecemos, si no lo han pensado, a
hablar y a pensar en su salud mental. La mayoría de los trastornos de salud mental empiezan a desarrollarse más o menos en las edades en las que ustedes están. Generalmente empiezan a partir de la adolescencia, de los 15 años, y empiezan a hacerse más notables en estas edades. Y quiero hacer un ejercicio para que ustedes entiendan. Yo les puedo dar la definición así, tal cual que dice la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es salud mental, pero quiero que lo experimentemos. Quiero que todos pongan sus piecitos en la, no piernas cruzadas, pies en el piso, en tierra, que cerremos los ojos, que nos sentemos relajados y que empecemos a imaginar, ustedes están llegando a su casa, están entrando a casa, están caminando hacia la cocina, háganme señas así de sí con la cabecita si están caminando a la cocina. Imaginen cómo es la cocina de su casa. ¿Ya estamos en la cocina? Están caminando hacia el refri. ¿Están frente al refri? Abren el refri. Van a sacar un limón. Lo van a picar por la mitad. ¿Quién picó ya su limón? Háganme señas con la cabecita. Acérquense el limón a la nariz y a la boca. ¿Alguien sintió algo en la boca? ¿Alguien salivó? Levanten la mano quien salivó. Levanten la mano quien sintió esas cositas al final de la boca, así cuando sientes algo ácido. ¿Alguien sintió? ¿Sí? Ok, abran los ojos. Y ahora díganme, ¿dónde está el limón? ¿No está? ¿Pero quién salivó? ¿Cuántos salivaron? ¿Y dónde estaba el limón? Este es un ejercicio que me hicieron en una charla que fui hace como 3 meses y dije, claro, es increíble, esta es la mejor forma de explicar qué es la mente y qué es salud mental. Imagínense que su mente fue capaz de hacerlo salivar por algo que no tenían enfrente, que no tenían cerca. Entonces, cuán importante, o sea, si tienen ese poder de hacernos sentir cosas que no estamos viviendo o experimentando realmente, que no están aquí físicamente enfrente de nosotros, ¿cómo no es importante hablar de salud mental? Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud, porque se lo puede decir también, define la salud mental. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que es el estado de equilibrio completo de un organismo, de un cuerpo, que no es solamente la ausencia de enfermedades o la ausencia de ciertas dolencias lo que definen a la salud mental. Y aquí voy a hacer un poquito de hincapié, porque a mí me encanta cuando ellos dicen no es solo la ausencia de enfermedades y de ciertas dolencias, porque pareciera además que la salud mental es algo que no es tan tangible, y por eso le damos tan poca importancia, porque cuando, no sé, de pronto te levantas y te duele la rodilla, pasan días y te sigue doliendo, ¿qué haces? Sales corriendo al médico, ¿no? A ver qué pasó con la rodilla. Si te duele una muela o un diente, sales corriendo al dentista. Pero realmente, ¿cuándo vas a buscar un especialista cuando tienes varios días tristes? Porque a lo mejor no es tangible, y eso se refieren con, no es la ausencia de alguna enfermedad, es más allá de eso, un estado completo de bienestar. Así es. Nosotros vamos así. Sí. No sé, lo tenemos todo planeado. Ya está muy ¿No? bien, muchas conferencias, todo esto. Nos encanta estar aquí. Muchísimas gracias a todos, profesores, a todos. Qué bueno que pensaron en este tema de salud mental, porque acabamos de ver ya el impacto de cómo la mente es capaz de llevarnos lugares, a momentos, a olores, a sensaciones. Y ahorita nos llevó un limón, pero ¿a quién no nos han roto el corazón? Levanta la mano, ¿quién ha sufrido de una ruptura amorosa? Todos, ¿no? A ver, ¿quién ha tenido pensamientos de muerte alguna vez? Que ya no quiere existir, que es mejor no existir, que sería lo más fácil. Es natural. ¿Quién ha pensado por qué existen? ¿Quién se ha cuestionado para qué hacen aquí en este mundo, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién tiene algún familiar, amigo, conocido que se haya quitado la vida por suicidio? Bueno, es obvio que es yo, mi padre se quitó la vida
¿no? Entonces, yo vengo de un suicidio en el embarazo de mi madre. Pues claramente tiene impactos, ¿no? ¿Quién tiene o convive con alguna persona adicta? O conoce. Entonces, dense cuenta, todas y todos estamos en esto. La salud mental es lo que nos define como humanidad, como especie. La salud mental, si pensamos en cambio climático, salud mental. ¿Por qué? ¿Quién arroja botellas al mar? Nosotras y nosotros, ¿no? Sin importar que una tortuguita no pueda respirar. ¿Quién contamina el ser humano? Si pensamos en violencias, ¿quién violenta? Son conductas, es comportamiento humano. Y el comportamiento humano está definido por este trinomio pensamiento, emoción, acción. Y es lo que nos diferencia de un animal, de un león, por ejemplo. Un león que tiene un instinto, una emoción de hambre y caza. Esa es la acción. Pero nosotros sí pensamos, ¿no? O a veces no pensamos. ¿Cuántas veces no llegamos, no se llega el viernes, salimos de fiesta o el jueves, el día que sea, y al siguiente día, tal vez no te acuerdas? ¿Qué es lo primero que sientes? Culpa, ¿no? De pronto dices, no me acuerdo de nada, tomé de algo y demás, o lo que haya pasado, no me acuerdo, sientes culpa. De inmediato llamas, oye, hice algo. Luego que vas a sentir un malestar físico, quizá. Luego tal vez cometiste alguna imprudencia y te van a venir un montón de emociones. Sueño, cerebro. Cruda, cerebro. Estudiar, cerebro. Ganas, cerebro. Voluntad, cerebro. Comer, cerebro. Respirar, cerebro. Prácticamente toda la función humana se regula por el cerebro. Entonces, si el cerebro es el encargado de detonar, de alguna manera procesar, seleccionar, ¿han escuchado el término economía mental o el término economía emocional? Que tiene que ver con el lugar y el tiempo que le dedicas a un pensamiento, a una emoción, a una situación, a una persona que tal vez ni te voltea a ver, a una situación hipotética en tu cabeza. Lo que decía Pau, una expectativa. Este ejercicio de Pau es un ejercicio muy poderoso porque tiene que ver con una situación que no es tangible, que no es real, que es producto de tu mente. Así los celos, así la persecución, el deseo que te vean, el que te aprecien, todo esto, o lo que imaginamos que las personas piensan de nosotros, el autoconcepto, lo que nosotros pensamos de nosotros, que a veces es muy diferente, lo que uno quiere demostrar, lo que uno es, y lo que allá afuera perciben de nosotros y nosotros. Y ustedes que son estudiantes de comunicación, que bueno, felicidades, que dieron este paso, que están ya per se en un estado de alguna manera que pudiera ser un poco más, no quise llamarle controlado, pero sí están en una posición en la que son estudiantes, vienen a la Ibero, están en comunicación, tienen profesores increíbles que les proponen estas charlas. De alguna manera, hay una diferencia entre muchas otras personas que no tienen este acceso y tampoco tienen acceso a este contenido. Por muchas razones, tal vez no lo quieren ver, no lo quieren buscar, o tal vez simplemente es algo que no está a su alcance. Ustedes que lo tienen dos misiones. Por un lado, hacerlo consciente a ustedes mismos, porque ahorita vamos a ver las consecuencias de no hacerlo, y por otro lado, transmitir este mensaje. El mensaje es fundamental. No hay salud si no hay salud mental. O sea, esto sería un buen tatuaje. ¿Sabes? Creo que ya lo estoy pensando en mi cuarto tatuaje. No hay salud sin salud mental. ¿Por qué? Porque fíjense cómo tú puedes venir a la Ibero, estudiar comunicación, tener todo increíble. Tal vez tienes, no sé, de la forma en la que te traslades, tal vez estás más cómodo, menos como sea. Pero sin embargo, por dentro te sientes mal. ¿Y eso quién te lo quita? No te lo va a quitar el profesor, ni la materia, ni lo que estudies. Es más, puedes estar leyendo y nada igual se te va a quedar. No vas a ser capaz de retener nada, quizá, o de disfrutarlo. Porque quizá hay algún conflicto que viene de infancia, que viene de casa, que viene de distintas situaciones que te está afectando. Y eso no te va a permitir adquirir de manera óptima o aprender, adquirir conocimiento. Y obviamente tus pensamientos se van a orientar en la mayoría de las veces, o el tiempo, fíjense el tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos en un pensamiento negativo?
y le damos vueltas y vueltas, un pensamiento de fracaso, un pensamiento de derrota, de desesperanza. Todo eso está regulado por la mente. Todo eso es algo mental. Entonces, grábense estas dos. Primero, somos pensamiento, emoción, acción. Cada acción que ustedes dan tiene que ver con un pensamiento, a veces más consciente, racional o irracional que otras. A veces dicen que el cerebro racionalmente te pide algo, te indica algo, pero tú puedes hablar de consciente, subconsciente, inconsciente, de acuerdo a la corriente psicológica de la cual la quieren ver, ¿no? Freud hablaba del subconsciente, ¿no? La psicología cognitiva habla del inconsciente, pero hay una parte de ese cerebro, que también es cerebro, que está también regulando estas acciones, que no lo logramos entender a veces. Por eso a veces no sé por qué lo hago, no sé por qué repito y repito y repito. Ahorita les vamos a decir cuando es momento de parar. ¿Y por qué entonces importa tanto la salud mental? Creo que es muy obvio, ¿no? ¿Alguien quisiera decir por qué importa la salud mental? Digan algo, lo que sea. ¿Por qué creen que importa mucho la salud mental? O si no lo habían pensado. Paz. Muy bien, ajá. Ok. Si no hay salud mental, no tienes nada. Exacto, hay un dicho por ahí, y esas frases que de pronto escuchamos que parecen frases muy coloquiales o de la tía, ¿no? De tu mamá, o de tu papá, del tío, que te dicen es que si tú no estás bien, nada va a estar bien. Es muy cierto. La otra, el tiempo lo cura todo. También es muy cierto. Por eso hay que poner mucha atención al tiempo. Pero pongan atención al tiempo que ocupan o que gastan en situaciones que no están en su control, que no van a poder solucionar, o en personas que tampoco merecen tanto. También, o sea, bueno, porque decías, el cerebro Ajá. está relacionado con todo, ¿no? Entonces, si tenemos mala salud mental, va a afectar a muchísimas cosas que hacemos en la vida cotidiana. Claro, hay neuronas aquí, de la orquesta, hay neuronas aquí, más de 100,000 millones, hay neuronas en el corazón, y hay neuronas en el intestino. De hecho, se habla de este sistema nervioso entérico, que es el intestino. ¿Han escuchado esta expresión? Perdón por lo que voy a decir, pero te cagas de miedo. Te cagaste, mariposas en el estómago. Es eso. Es el intestino, ¿no? Generando espasmos, pero por una respuesta neurológica. Por eso tienes el sistema nervioso central, pero está el sistema nervioso entérico, el periférico, pero está el corazón. Muchas veces nos dicen, piensa con la cabeza, no con el corazón. Perdón, eso no se puede. Todo está relacionado. Es como si, ¿no? O sea, no, todo está. Entonces, por eso, y por eso que acaban de decir, por eso que comentamos, es muy importante hablar de salud mental, pensar en salud mental y cuestionarnos sobre nuestra salud mental. Sí, porque no es el tema de esta charla, podemos profundizar muchísimo luego en otro, pero está comprobado cómo las emociones, no, o sea, tienen sintomatologías físicas. Nosotros que, digo, más allá de hablar de esto, nos encanta venir a este tipo de espacios y de foros, Psiqui lo que hace, que ya no le terminé contando la historia después de que siempre dijimos hay que hacer algo, ¿no? Sí. Creamos Psiqui, donde sí, efectivamente empezamos a hablar de depresión postparto al inicio, pero hoy en día lo que somos es una consultora. Creamos programas de salud mental para trabajadoras y trabajadores de empresas, centros educativos y gobiernos. Y ahí vemos mucho cómo el estrés se puede convertir en algo físico, en un síntoma físico. Todas esas colitis, gastritis, que de pronto personas que están sometidas a mucha presión y entonces terminan teniendo y sintiendo y terminan yendo al gastro y les mandan tratamientos y dieta y no sé qué, y siguen, porque en realidad esa no es la raíz. Pero bueno, es importante porque, como ya vieron el poder que tiene nuestra mente, termina somatizando dolores de cabeza, temas musculares, y eso lo vemos muchísimo en las intervenciones que hacemos con empresas. Pero y bueno, además, rapidísimo, la relación con las personas. O sea, si tú no estás bien en términos mentales y emocionales, ¿cómo te vas a poder relacionar bien con tu pareja, con tus hermanos, tus hermanas, con tus hijos? O sea, que tenemos hijos, o sea, si mamá está que explota, pues, ¿qué va a recibir un pequeño? Que además grita todo el tiempo, ¿no? Y quiere atención. Y así con todo.
Esta parte de la charla nos gusta decir que no, o sea, no queremos alarmarlos, pero sí queremos Se dice que no alarmarlos. hay- Pero sí, sí es la idea de alarmarlos. A mí me encanta decirlo y siempre la digo yo, porque siento que como que no nos ha terminado de caer el 20 de qué tan importante es hablar de esto. Entonces yo les voy a contar algunas cifras, que además quiero hacer la acotación de que estas cifras son, deben ser dos acotaciones. Estas cifras, uno, son de antes de pandemia. Realmente no ha habido mucha actualización de Naciones Unidas ni de la OMS sobre este tema. Algunos países sí han arrojado algunas actualizaciones de después de pandemia, pero estas son cifras de antes de pandemia. Es la primera acotación. Es importante decir que son de antes de pandemia, porque lo que sí ha dicho la OMS es que la huella más difícil que va a dejar esta pandemia es la huella psicológica, y la que nos va a costar mucho más tiempo. Digo, hoy en día podemos decir que el COVID está prácticamente controlado con las vacunas, a pesar de que se habla de un nuevo brote, pero no es lo mismo que diciembre de 2020, de 2021. Entonces, esa es la primera acotación. La segunda es que muchas de las cifras de salud mental no representan realmente lo que pasa en la población, porque como la salud mental es un tabú y a mucha gente le da pena hablar, mucha gente no se atiende. De hecho, la gran mayoría de las personas que padecen un trastorno de salud mental no es atendido, y la gran mayoría no habla. Entonces, estas son cifras que de alguna forma tienen un sesgo. Entonces, y ahí los voy a alarmar más. Esto quiere decir que estas cifras, a pesar de que se ven bastante feas, son mucho más feas de lo que realmente están viendo acá. Entonces, antes de pandemia, el mundo declaraba 260 millones de personas que padecían de ansiedad. Antes de pandemia, se declaraban a 300 millones de personas en el mundo con depresión. Y aquí voy a hacer hincapié, nosotros igual, esta charla no contempla, pero nosotros creamos una escalerita, la escalerita del estrés, lo llamamos, en la que tú vas subiendo escalones y empiezas con estrés, entonces esto se va hacia ansiedad y depresión. De la depresión al suicidio hay solo un escalón en esa escalera. Luego, antes de pandemia decía que teníamos 283 millones de personas que sufrían trastornos de consumo de alcohol, y que 50% de los problemas de salud mental en los adultos comenzaban antes de los 15 años. Por eso les decía que era tan importante estar en la que ustedes están, que es cuando se hace mucho más evidente esto. Y la mayoría de estas personas que comienzan antes de los 15 años, cuando son adultos, no se atienden. Y se va arrastrando. Pero porque no tuvieron una plática así. Sí. Ustedes que la tienen y quieren más información, se van a tener. Antes de decirles esta cifra, les quiero decir además que México tiene unos primeros lugares bastante vergonzosos en términos de salud mental. Y uno de los más vergonzosos es que México es el país con mayor índice de estrés laboral del mundo, por encima de países como China, que es el segundo, y Estados Unidos. Y aquí siempre no hago el hincapié en decir que somos especialistas, y no solo en México, en toda Latinoamérica y posiblemente en otras partes del mundo, en echarle la culpa a los chinos de todos los males que pasan en este planeta. Y nunca vemos, nunca vemos en nuestro propio piso qué es lo que está pasando en nuestra propia tierra. Si hablamos de temas laborales, que le echamos la culpa a los chinos, porque entonces tienen esas fábricas, y en India también, pero bueno, digo, aquí también podemos hablar de explotación laboral, ¿no? Pero México es el país con mayor índice de estrés laboral del mundo, el 75% de nuestra masa trabajadora. Si ustedes empiezan a sacar cuentas de la población económicamente activa, entre los que están lo formal y lo informal, estás hablando más de 60 millones de personas, saca la cuenta del 75% de esa cifra. Es una cifra enorme, o sea, realmente grave, digo, y aquí tenemos otra charla que habla sobre eso y empezar a desmenuzar las razones por cuales tenemos este primer lugar. Hay muchas, entre ellas, evidentemente, el tema de política pública, que sabemos que no es una prioridad, y ahí voy a lanzar otra cifra que no está aquí, pero en los últimos 10 años, México ha disminuido su presupuesto, el presupuesto de la Secretaría Federal de Salud que corresponde a temas de salud mental, ha ido disminuyendo. Incluso
entre 2021, entre 2020 y 2022, que fueron años críticos por la pandemia, el presupuesto de salud mental en Secretaría Federal de Salud disminuyó. Entonces, digo, hay muchas otras razones y aristas que tienen estas cifras, pero sí, evidentemente hay un tema de voluntad política y de los gobiernos de atender este tema. Estas cifras seguramente la deben haber visto o escuchado porque año con año se hacen campañas. De hecho, el príncipe Harvey participó en una campaña ahora que el príncipe Harvey, estábamos hablando de la comunidad de salud, que no hemos leído, ¿no? Pero bueno, él participó en una campaña sobre el tema del suicidio. Una persona se quita la vida cada 40 segundos en el mundo. Es una cifra bastante alarmante. El suicidio es la principal causa de muerte. Una de las principales causas de muerte en jóvenes, en las edades en las que ustedes están. De hecho, globalmente el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes entre 19 y 29 años, entre 15 y 29 años, y en México es la segunda. Otros primeros lugares vergonzosos que tenemos. Ayer se suicidó, en lo que van de estos 18 días del año, una persona murió, una señora murió en el metro por otras razones, y ayer se aventó un joven de 25 años al metro, a las vías del metro en la estación Bellas Artes. Entonces, es el primero de este año, pero se registran cientos al año. Y esta cifra nos gusta ponerla, sobre todo para hablar del contexto mexicano y de las narrativas sociales y de las narrativas machistas, porque mucho de la razón de esta cifra tiene que ver con justamente esas narrativas. En grupos etarios, en hombres principalmente, a ver, la mayoría de la gente que se quita la vida en el mundo son hombres. La relación entre hombres y mujeres es 78% de las personas que se quitan la vida en el mundo son hombres. La gran mayoría de esos chicos, de esos hombres, son personas que están por arriba de los 30, para en su etapa como productiva. Y muchas de esas razones suelen estar ligadas a esta narrativa en que el hombre es el proveedor, están ligadas a temas como financieros, a pérdida de trabajo, porque la sociedad nos ha dicho que el hombre es el proveedor, porque además la sociedad nos ha dicho que los hombres, ustedes los chicos no pueden llorar, porque los niños no lloran, porque los hombres no pueden expresar sus emociones. De hecho, hay otras cifras que no están aquí, pero la mayoría de las personas que son diagnosticadas con depresión, que ya les conté el pasito antes, son mujeres, y son las que son tratadas. Pero la mayoría de las personas que se quitan la vida son hombres, y no son diagnosticados con una depresión. Porque no son tratados, porque no hablan, porque nos han dicho que los hombres tienen que ser los fuertes y no pueden hablar. Entonces, cuando vas a ver esto, y vas a ver estas cifras, es realmente macabro, en verdad, todo el mal que le hace la narrativa social a la salud mental, pero bueno, eso es tema de otra plática que también tenemos, que se llama salud mental y género. Pero ahora, sí, creo que esto ha cambiado afortunadamente, o está cambiando. Queremos pensar que es cierto, porque, a ver, hombres, ¿cómo se sienten? ¿Alguien puede, hombre, aquí sí, hombres nada más, ¿cómo se sienten? A ver, ¿tú cómo te sientes? Cansado. Cansado, esa es una emoción, parte de un estado ¿sí? cerebral, bioquímico, cansado, ¿por qué? ¿No dormiste bien? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Porque tienes alguna preocupación, algo? ¿Alguna preocupación, algo? Ahí está. ¿Ven eso? Ahí está. ¿Y cuál es la? Ojalá tu papá se recupere. Lo deseamos de corazón. Hay una razón detrás. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Hombres? A ver, Pablo. Pablo Guá. ¿Te sientes bien? ¿Siempre te sientes bien? No. ¿Alguna de las veces? ¿Puedes decir por qué? Digo, algo que quieras compartir, que puedas compartir. De hecho, desde julio, la ansiedad ya más densa. Recurrente. Que vaya. Ok. Digo, yo sí he hablado de terapia, me da igual, no es que no lo digo así como siento, pero sé que no es tan fácil. Exacto.
Y la verdad es que yo tengo papás que me apoyan mucho en ese sentido. Entonces, sí, no, he tenido mucha ansiedad, sí, de hecho en Cali, pero fue un poco muy estamos, y la verdad es que Pero qué interesante, porque nosotros hemos hecho este ejercicio en diferentes espacios con un público de diferentes edades, y generalmente, y piénsalo ustedes también, y cuando preguntamos cómo estás, la gente simplemente contesta bien. Claro, y fue Facebook el que rompió con ese estigma. Facebook fue el primero en preguntarnos cómo te sientes. Por eso el éxito de Facebook. Si tú le das clic, tienes 40 posibles estados anímicos. Orgulloso, ansioso, feliz, todo. ¿Se dan cuenta? O sea, en términos, para otra charla, en términos de comunicación y emociones, que ustedes, que son estudiantes de comunicación, naturalmente van a en su momento que ejerzan, pues van a desarrollar, y seguramente ya tienen desarrollado un lado sensible muy importante, ¿no? Y van a tal vez analizar el fenómeno Facebook, como la primera red social que nos preguntó cómo te sientes, y por la cual miles y cientos de jóvenes, hombres y mujeres, lograron decir por primera vez en un estado, así en un estado que no sabían quién lo iba a leer. Ya después se dieron cuenta que lo puede leer tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, todos. No, bueno, hoy en día todos tienen Facebook, también, o sea, mamás, papás, todo el mundo, pero ¿Sí bueno, usan Facebook? ustedes ya no, aquí, ya no usan Facebook, pero en su momento, ¿Cómo era? este comparativo, y seguramente va a pasar a los libros de comunicación y de historia de redes sociales, porque Facebook fue el primero en preguntarnos cómo te sientes, porque Y en darnos opciones, no simplemente poner el bien. no decir bien, hola, ¿cómo estás, Pau? Bien. ¿Qué has hecho? Bien, en llamas, En llamas. Esto es, ¿no? así es. Con papás, mamá, ¿qué onda, mamá? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué cuentas? Nada, ¿y tú? Nada, ¿y tú? O sea, yo alguna vez hice un ejercicio con mis amigos y cuando me decían, Mafer, ¿cómo estás? Oye, fíjate que estoy, ¿qué has hecho? No, pues ayer tuve, y se volteaban, o sea, como que decían, ay, sí, lo quita y se iba, ¿no? Como que a veces ni siquiera estamos dispuestos a escuchar. Y esa es una de las principales barreras por la cual mejor nos callamos. Entonces, gracias por compartir estas dos experiencias. Evidentemente hay una situación, hay puntos críticos a lo largo de la vida que nos ponen y nos orillan a sentir diferentes, a tener sensaciones distintas, a pensar de formas diferentes, a actuar de formas diferentes. Por eso no dormiste, por eso tuviste insomnio, por eso estás gestionando la ansiedad, Pablo, y eso es, con la ansiedad se aprende a vivir también, pero no se normaliza. Ojo, hay una diferencia entre normalizar las cosas y otra en identificarlas y aprender a vivir. Adelante. Ahorita que comentó, yo hubo un tiempo donde también sufro de ansiedad. Y hubo un tiempo en donde de mis papás que sí querían recibir tratamiento. Y afortunadamente con su psicóloga muchísimo. Hasta hicimos como contacto amistoso, por decirlo de cierta forma, de que ya podía yo contarle que nada que ver y eso no por mí. Y yo empecé a compartirle a mis amigos esa experiencia, porque eran mis amigos, ¿no? Entonces, me sentía yo tranquilo comentándoles a ellos que realmente sí tuve psicólogo, ¿no? Y hubo un punto en donde gente que ya se no tan relacionada conmigo se enteró de eso y empezó a hacer mucho por haber ido a un psicólogo. Y hubo un tiempo donde tampoco quería mucho a la escuela, porque llegó un punto donde todo el mundo se enteró de que yo tenía una psicóloga, ¿no? Entonces me trataban de loquito o de trastornado, y pues la verdad es que eso como que hizo una gran decadencia en todo lo que ya había pasado. ¿Y ahorita cómo estás? ¿Ahorita cómo estás? ¿Volviste a tu psicóloga? ¿Lo retomaste? Quisiera retomarlo, sí, pero más que nada el hecho de cambiarme de escuela, de ya no estar, y no sé si puedo hablar por todos, pero el ambiente que yo respiro es muy de hermandad. Yo siento que cada quien te apoya en la forma, nadie te juzga, nadie te critica, no, yo no lo siento así. Entonces, de nuevo me he sentido tranquilo. Claro, qué bueno, porque además hay un programa universitario, un programa que la universidad les ofrece. Entonces, hagan uso de eso, de verdad, sin estigmas. La verdad es que hoy en día, así como ya casi nadie usa Facebook, o sea, qué pena, hoy en día está más de pena no ir al psicólogo por pena. O sea, eso sí está de oso, decir, o sea, no expresarte es como de,
en qué siglo vives. Hoy todos nos expresamos, ¿no? Es decir, complementando lo que dijo Emilio, yo creo que es muy, también lo de México, yo creo que es muy importante, porque, o sea, bueno, en México y en Latinoamérica, yo creo, y en Venezuela también, pues no se cree en la terapia, ¿no? Especialmente las otras generaciones dicen, ¿por qué vas a ir a terapia? No te va a ayudar. Entonces, como papás o sea, nosotros más, porque la mayoría, yo creo que aquí ha ido alguna vez a terapia o psicólogo, o sea. Entonces, pues sí, como que no creen que funcione, y especialmente pues, lo que decían de los hombres, como no puedes expresarte, no puedes decir que te sientes mal, no puedes llorar. Sí, porque hay una... En el caso de los hombres, a mí me parece muy macabra cómo esa narrativa social los ha orillado a tener esa cifra tan vergonzosa, ¿no? Pero además hay todo un tabú en torno a lo que él decía. Yo me acuerdo, bueno, y el profesor Patiño conocía muy bien mi ambiente laboral anterior, en un ambiente laboral donde se hablaba de muchas cosas, donde posiblemente una parte importante de mis compañeros y compañeros eran gays, entonces hablábamos de eso abiertamente, se hablaba de drogas abiertamente, y yo recuerdo la primera vez que yo dije que, no sé, alguien me dijo que me iba a poner una junta, y yo dije, no puedo porque voy a terapia, tengo terapia. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué eso qué? ¿No? Y después tuve por parte de un interrogatorio por parte de alguien. Y yo que, ¿cómo que por qué? O sea, incluso alguien me dijo, oye, me estoy sintiendo un poco incómoda con esta conversación, porque es eso, ¿no? Te tachan de loca, de loco, y que, no, más bien, ¿tú por qué no vas a terapia? ¿No? ¿Por qué no estás hablando con nadie? Es que hecho es la pregunta hoy obligada. ¿Por qué no vas a terapia? Es canasta básica. Cuando el Hospital de las Emociones era, o sea, de verdad yo le decía al jefe de gobierno, doctor, así como tener huevos, azúcar, tortilla, tener que comer en casa, hay que tener salud mental y hay que acercarla a adolescentes y jóvenes. Porque es una etapa así crucial porque después ya van a ser jóvenes adultos, después adultos, y después caemos en estas paradojas, las paradojas de la salud mental, en la que ¿no? Más hombres consuman un suicidio, pero son las mujeres las que lo intentan, pero son las mujeres las que se tratan por depresión, pero no todo suicidio está relacionado a depresión, pero claro. y es una encrucijada que no termina, porque cada individuo somos diferentes. Y lo interesante del momento que estamos viviendo es que hoy en día decimos eso, ¿y tú por qué no vas a terapia? Cuando viene alguien a decir, ¿y tú por qué no vas, no? Y el normalizar más esta conversación, y ustedes además que están estudiando comunicación y que van a tener, yo doy clases en la Universidad de la Comunicación y soy periodista también, y justo hago mucho hincapié en el poder que tenemos como comunicadores y comunicadores, que a veces nos damos cuenta, vamos a hablar abiertamente, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, los comunicadores hemos puesto presidentes y quitado presidentes. Entonces, tenemos un papel y un poder enorme. Entonces, empezar a hablar de las cosas que realmente me importan, ¿no? Entonces, que esto es realmente importante. Entonces, hoy en día la conversación se ha empezado a normalizar, y ustedes van a poder tener la posibilidad desde los espacios, las trincheras que les toque tomar, de poder hablar de lo que importa, ¿no? Entonces, y esto importa. Entonces, nosotros agradecemos vivir en este momento, que esto se está empezando a normalizar, que hoy en día hablamos, que ustedes se levantan y dicen, ¿cómo te sientes? Y no contestan en automático bien. Entonces, y que van a tener la posibilidad de seguir hablando de esto. Pero cuéntales de la hamburguesa. Próximamente que les pregunten, se vale decir bien, a veces no quieres hablar, pero en su interior sí traten de preguntarse todos los días. Este es un ejercicio diario. A ver, te ves al espejo, me caigo también, hoy me veo muy, me gusta, pero así es, ¿eh? Porque los días son esto. El punto y la clave de la salud mental es tratar de mantener un balance, para que los picos no sean tan eufóricos, ¿no? O los bajones no sean tan depresivos o tan tristes, porque eso si no se controla, entonces ¿qué nos va a detonar? Principios de un trastorno bipolar, entre la euforia
y la extrema tristeza. Y eso no está tan lejano, ¿eh? Aquí, por eso, no queremos alarmar, pero sí lo ponemos sobre la mesa. Y miren, la hamburguesa, les voy a decir esto, porque es que ustedes son estudiantes de comunicación, independiente que vayan a ser periodistas, que se dediquen al cine, a los medios, de que el cine tiene también un lenguaje muy claro y muy posicionamientos muy fuertes en torno a esto. Hoy en día se hacen series de salud mental, hay mucho contenido de salud mental porque ya era hora, ya era tiempo. Anteriormente, en los años 90, se medía, existía el indicador de la hamburguesa. No sé si lo han escuchado, pero es parte de lo que tienen que saber. Entonces, Wall Street lo implementó. ¿Y con qué tenía que ver? Con que eras exitoso proporcional al número de hamburguesas Big Mac. El indicador era una hamburguesa Big Mac que podías comprar con tu salario. Y así se medía, ¿no? Así se medía. Entonces tenías un banquero que decía, con mi salario puedo comprar 100,000 Big Macs. Pero tienes la disparidad de otra persona que trabajaba en una cafetería tal vez, que decía, pues yo compro 20. Entonces, era un indicador estandarizado en términos económicos. Como Wall Street lo estandarizó. Entonces, es muy importante cómo, fíjense en los 90, la cultura que se dio. Ustedes que van a estudiar toda esta parte seguramente van a ir a la historia y van a ver cómo se vivían las sociedades, cómo se fueron conformando. Paralelo a ello la comunicación, la música, Madonna, el surgimiento del punk, el surgimiento del rock, el surgimiento del hip hop, todo esto. En los años 90, ¿qué tenías? Este indicador de la hamburguesa. ¿Y qué sucedía? Que nos convertimos en una sociedad extremadamente consumista, ¿no? Algunos dirán capitalista, pero todo se venía a partir del ingreso económico. Y eras exitoso de acuerdo a esto. En los 2000 esto fue cambiando, afortunadamente. Hoy en día se habla de personas que pueden tener mucho dinero, pero son sumamente miserables, porque se sienten mal. Hoy podemos hablar de personas, hijos de millonarios, pero que por un corazón roto se pueden suicidar. Y créanme, en el INCUBE lo veíamos todo el tiempo. Cartas suicidas que obedecían a, me suicidé porque nadie me escuchó, me suicidé porque no logré expresar quizá mi identidad sexual o de género, me suicidé porque me rompieron el corazón, me suicidé porque, por ese tipo de razones que aparentemente no importan. Entonces, ese indicador de la hamburguesa, afortunadamente, ya cambió a lo que hoy estamos conociendo y reconociéndonos como sociedad, y en la medida en la que tú logras tener paz interior, disfrutar de lo que haces, en dónde lo haces, en la etapa en la que estés. Ustedes hoy están aquí en la Ibero en Comunicación, su primer semestre. Si van a tener retos, les van a generar ansiedad, los exámenes, las entregas, las clases, los traslados, todo, de alguna manera. Pero en la medida en la que lo puedan ir gestionando mejor, modulando mejor, ustedes van a transcurrir una etapa universitaria increíble. Pero si se quedan en solo la ansiedad o en solo lo que les deja la presión, el estrés, todo eso, la van a sufrir. Entonces, hoy el indicador más importante, el cual ya estamos avanzando en estandarizarlo, como o sea, mundialmente, por eso la OMS, ahorita se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial, Davos, y ya se incluye como tema principal la salud mental. La agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, que era la del milenio, que cumplan los gobiernos. pero que era desde el milenio, esta agenda la ONU la puso desde el 2000, pero ya en el objetivo número 3 de salud, ya en la meta 3.4 habla de salud mental. Entonces, si se fijan, ya no los problemas de la humanidad, del mundo, de la tierra, o ya no solamente es la falta de acceso a agua, la extrema pobreza, la violencia de género, ya se incluye la salud mental. Porque todo lo de arriba tiene que ver con salud mental, absolutamente todo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar la salud mental? Siempre decimos, o te tratas, ¿qué dice aquí? Fuerte, fuerte. Por acá. Fuerte, fuerte. Eso, más fuerte. O te tratas o te maltratas. ¿Cómo quieren vivir? ¿Vivir? O intentar O sobrevivir. Sobrevivir. ¿Qué prefieren? ¿Vivir o sobrevivir? Pues, la realidad es que siempre estamos así, ¿no? A veces vives, sobrevives, es natural. Pero cuando solamente sobrevives, entonces solo vas a ser víctima de todo, de ti mismo sobre todo. Pero cuando tratas de vivir mejor, entonces hay una consecuencia de no tratar la salud mental, y la primera es qué calidad de vida quieres tener.
porque en la vida vamos tomando decisiones y cada decisión tiene una consecuencia. Entonces uno va decidiendo, hasta, se dice por ahí que hasta el amor es una decisión. Enamorarte, desenamorarte de alguna manera, tú vas tomando decisiones. Entonces, consumir, abusar, una cosa es el uso y otra el abuso, todo es una decisión también. Pero cuando no puedes decidir y te inclinas siempre a situaciones más nocivas, es porque hay un tema que no estás balanceando y se necesita ayuda y hay que pedir. ¿Cómo saber qué es momento de pedir ayuda? Esta es una pregunta que Es muy individual. es muy individual. A veces decimos que ese diálogo interior puede ser difícil, pero que por lo general tú sabes cuándo es momento de pedir ayuda. O sea, sabes lo que les decíamos, y más lo recalcó, esto es un equilibrio. O sea, no es que todo el tiempo tengamos que estar felices, pero si todo hay momentos de tristeza y hay momentos donde te sientes no necesariamente feliz y en armonía, pero cuando esos momentos son recurrentes y siempre vas a sentirte más y más y más triste, o siempre vas a sentirte más inconforme con tu cuerpo, y todos los días es igual, y empiezas como a, no sé, a dejar de comer, o a hacer otro tipo de acciones que están atentando contra ti. Yo creo que te das cuenta, a veces es difícil y a veces necesitamos que alguien nos lo diga, pero bueno, siempre cuando eso es muy personal y muy individual, pero que siempre está ahí. Yo creo que en el fondo siempre sabemos cuándo necesitamos ayuda y cuándo algo no está bien y cuándo es el momento adecuado de levantar la mano. Lo más interesante de todo esto, como decía antes, es que hoy en día podemos levantar la mano más que antes, porque se ha normalizado más, ¿no? Entonces, creo que tener esa conversación y ese diálogo interior y empezar a desmenuzar de dónde vienen ciertos sentimientos que tenemos o ciertos sentires es importante para entender cuándo es momento de pedir ayuda. Preguntarte, tomarte 2, 3 minutos al final del día y decir, ¿cómo estuvo mi día hoy? Empezar a como mapear esos sentimientos. Sentí demasiado enojo en la mañana. ¿Por qué? Porque pasó esta situación, y empezar a desmenuzar esa situación y a preguntarse, ¿realmente esta situación era tan grave como para que yo sintiera ese nivel de enojo y ese nivel de ira? Y si eso es recurrente, pues ese es el momento. Si ese nivel de enojo, de ira, es recurrente, o ese nivel de tristeza, hoy me sentí todo el día triste. ¿Pero por qué? Bueno, pasaron estos momentos. Entonces, y mañana, ¿cómo me sentí hoy en la noche? Triste, otra vez. ¿Qué pasó esto? ¿Realmente eso que pasó fue tan grave como para que me sintiera triste y tenga segundo día sintiéndome así de triste? Entonces es como una conversación muy, muy personal. Quiero que cada una y cada uno tiene esta respuesta, ¿no? Y puede llegar a esta respuesta cuando es momento de decir, lo importante saber es que lo mejor que podemos hacer es pedir ayuda y hablar. Pero el tiempo, Pau, nada más, el tiempo es clave. Y ese es un indicador que ustedes se pueden hacer un autocuestionamiento cada cierto tiempo. Lo ideal es cada 3 semanas. Y pónganse a pensar, todos estos sentimientos de tristeza, frustración, si son permanentes, o sea, si no desaparecen pensamientos muy recurrentes negativos respecto a mamá, papá, hermana, hermano, escuela, mi físico, mi novio, lo que sea, es momento de preguntarse en dónde están y si es, ahí ya lo ideal sería hablar con un profesional o acudir a una terapia. El tiempo es clave, chicos, porque si pasa mucho tiempo, todo se va cronificando. Es como vivir con dolor de cabeza permanente y siempre te tomas un paracetamol y te lo curas, o un catarro que siempre te lo estás cortando. Bueno, va a llegar un momento en que te va a dar una neumonía. Entonces, Claro, así porque en es. realidad no lo estás curando. Exacto, son estos, de alguna manera, estos paliativos que no te están sirviendo de nada y no estás yendo a la razón de esa tristeza, ese enojo, esa ira contenida, de todo eso. Entonces, sí es muy importante porque la parte funcional no hay que convertirnos, y somos la generación, para ustedes, ustedes son la generación que puede romper con los funcionales. Nosotros ya les llamamos funcionales. A todas las personas que nos incluimos, de pronto todos estamos en eso, que funcionamos, y pues hacemos mil cosas, de llamas, todo, ¿a costa de qué? Pero funcionamos.
deprimidos funcionales, entonces alcohólicos funcionales. Como vas a trabajar, como vas a estudiar, como estás aparentemente bien, entonces es normal, pero no está bien. Ayer leía un término, depressive smile. Eso es está aterrador, porque es depresión, son personas que sonríen, que están bien, y se ríen, y sonríen, y conviven, y se sienten mierda. Y entonces estás en una fiesta, y bailas, todo el mundo te sientes por dentro mal, la estás pasando mal. Y ese es un término, acuérdense de esto, de esta charla. Esto se va a estudiar a profundidad, porque eso es una tendencia mucho de nuevas generaciones. El estar feliz, increíble, emoji, sí, todos somos, lo que sea, no, Instagram, Tinder, lo que tú quieras, estamos felices, TikTok, lo que sea, bueno, no sé si alguien usa Tinder, pero ya está, pero, o sea, lo que sea en TikTok te ves increíble y aparentemente y filtros y todo eso, pero ¿cómo te sientes realmente? Entonces, Yo les voy a dar otras notas aterradoras sobre eso, sobre la funcionalidad. Le queda muy poco tiempo a la funcionalidad también. Sí. Porque justamente la OMS decía hace un par de años que la verdadera pandemia del mundo va a ser la depresión. Y ellos dan como fecha el 2030, o sea, dentro de 7 años. O sea, esta funcionalidad es como una bombita de tiempo. Una bombita de tiempo donde sí, y por dentro te sientes terrible, como dice Maffer, y estás así bailando, no sé qué, pero eso va a explotar en algún momento. Entonces ellos dicen que 2030 es la fecha, o sea, en 7 años. 7 años menos 18 días. Ustedes ya van a estar graduados, Sí. esperemos, 7 años, ¿no? No Entonces, no creo que duren más tiempo. Va a ser una misión. Y ahí el tema va a ser complejo, porque ellos dicen, bueno, la pandemia del COVID, pues, trajo una crisis económica, pues sí, considerable, pero dentro de todo seguíamos siendo funcionales, encerrados en casa, los que tuvimos la oportunidad y el privilegio de poder seguir produciendo desde casa, y el que no, pues tuvo que salir, pero, a ver, las cosas seguían andando. Un poco a lo que se refieren es, cuando esta bombita de tiempo explote, la gente no va a poder trabajar, porque va a dejar de ser funcional, entonces vamos a estar metidos en un problema bastante grande. Y por eso es que tienen rato diciéndoles, y por eso, lo que comentaba Maffer de Davos, o sea, no es casualidad, es que tienen tiempo diciéndole, a ver, gobierno, señores del mundo, esto va a ser un tema importante, va a ser un tema económico, que nos va a costar mucho dinero. Pero tengo una idea, México pierde cerca de 40.000 millones de... Entre 5.000 y 4.000 millones al año por temas de estrés laboral. Exacto. Por ausentismo, porque entonces el estrés laboral se refleja en migraña, en laringitis, gastritis, colitis, en dolores musculares, entonces la gente no puede Por trabajar. incapacidades. Por incapacidades, por eso. Pero dense cuenta ustedes, los que están a pocos pasos de que van a ser comunicólogos, van a tener un papel en la sociedad, que ya lo tienen ahorita como estudiantes, como hijos, como novios, novias, como lo que sea, hermanos, hermanas. Ustedes ya tienen un papel. El hecho de, desde que nacen, desde que tuvimos el enorme privilegio de nacer, ¿no? Ya tenemos un papel, tenemos una misión, tenemos desde la perspectiva que lo quieren ver, espiritualmente, una misión, como lo quieran ver. Pero ustedes, al ser estudiantes de comunicación y van a ser próximamente quizás cineastas, quizás periodistas, quizás van a estar detrás de agencias de mercado. ¿Saben hoy cuál es el mayor indicador de la intención de voto en una elección? La emoción. Bueno, y en la publicidad. Claro, pero todo publicidad es emoción. A ver, anteriormente en los momentos volvemos a la hamburguesa rapidísimo. Coca-Cola te vendía que si tomabas Coca-Cola, ¿no? Que era un refresco maravilloso, que era el refresco de la familia, te vendía eso, ¿no? Consume Coca-Cola porque te da estatus. Hoy en día Coca-Cola ya no te tiene que vender eso porque ya no nos la creemos. Coca-Cola te vende lo que te hace sentir cuando tomas Coca-Cola. Entonces, hoy todo es emoción. El mundo se mueve por la emoción. Entonces, ya no te vende la publicidad, ya no solamente es compra mi marca porque te da un estatus. Nike ahora te vende productos que son, siempre ha tenido productos para personas de diferentes tallas, de diferente peso, pero no los anunciaban. Nike anunciaba puros fitted, personas delgadas. Hoy en día hay campañas de Nike importantísimas, entonces, que ya hablan de una inclusión
porque genera emoción. Entonces, de todo va a ser emoción. El cine, el profesor lo podrá decir, el cine que transmite, cuenta historias, esas historias transmiten sensaciones. Y por eso a algunas personas la película, la última de Cuarón, les parece una horrorosidad y a otras no, a otras les parece maravillosa, porque así es, porque todos somos diferentes. Entonces, ustedes van a tener un papel crucial cuando ya ejerzan, cuando estén trabajando, si algunos ya están próximos a trabajar o haciendo lo suyo, van a tener un papel muy importante en la medición de la emoción, en medirle el termómetro de la sociedad y lo que está pasando en la sociedad, y van a tener que, indudablemente, como ya está, ya es casi una predicción, y no de Nostradamus, sino del Foro Económico Mundial y de la realidad hoy, de la ciencia, de la medicina, invariablemente van a tener que voltear a ver a las personas a partir de su estado anímico antes que otras cosas. ¿Sí? Miren, nos quedan poquitos minutos para dar tiempo que ustedes también puedan preguntar algo o aportar algo o comentar lo que quieran. Entonces les voy a decir rápidamente, ¿qué podemos hacer? Básico para cuidar nuestra salud mental. Hay que tener una buena higiene del sueño. Eso es importantísimo. Mientras dormimos, el cerebro hace una cantidad de funciones que necesita para estar bien. Entre ellas, desechar ciertos recuerdos, almacenar, limpiarse. Hoy en día hay estudios que hablan de cómo ciertas enfermedades están relacionadas con el no dormir bien, incluso enfermedades cardiovasculares. Entonces es súper importante. El tema de dormir 7, 8 horas, 5, cada persona es diferente y cada cuerpo necesita una cantidad de horas diferentes. Lo normal, lo que generalmente dicen los neurólogos, los psiquiatras, los médicos, es dormir por lo menos 7 horas. Pero hay gente que funciona muy bien y su cerebro hace todas estas tareas de las que yo les estoy contando en menos horas. Pero lo importante es tener una higiene del sueño, y eso es realmente descansar. Hay un tema importante con el uso de ciertas pantallas antes de dormir y cómo eso afecta a la calidad del sueño. Ciertas pantallas, principalmente celulares. Entonces hay mucha información hoy en día en internet. Hay una cuenta en Instagram que se llama El Buen Dormir. Pronto vamos a hablar con ella. Ya la hemos entrevistado y ella habla mucho de este tema de las pantallas y de ciertos horarios y ciertos hábitos que puedes tener durante el día para promover esta higiene del sueño. Luego ya hablamos también de moverte, más de hacer ejercicio, sino moverte. Fíjense, Nike justamente decía, para Nike hoy en día moverte es incluso sacar a tu perro a pasear. No necesitas ir a hacer 3 horas de pesa, no sé qué, cardio, bla, bla, bla. Moverte, caminar 20 minutos, 40 minutos, sacar a tu perro, a tu mascota, o caminar por tu colonia. Luego tener un estilo de vida saludable, de alimentación saludable. También hoy en día se habla mucho más de este tema, y hay mucha más información sobre cuáles son los alimentos, o incluso las vitaminas o los suplementos, porque nuestro cuerpo necesita, y no todos los podemos adquirir o los podemos tomar de los alimentos, sino a veces es necesario suplementarnos, que favorecen no solo a nuestro desarrollo integral, sino favorecen la sinapsis neuronal, que es esa chispita que hace que el cerebro funcione. No sé, el salmón, ciertos, el omega, ciertas cosas, ciertos frutos rojos que tienen ciertas propiedades para los radicales libres y que permiten que nuestro cuerpo funcione mejor. Socializar, y lo vimos muchísimo y lo extrañamos mucho en pandemia. Socializar, ya hay un libro que leí el año pasado, que se me gusta comentar. Hay una psiquiatra española que tiene un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, y toda su teoría habla de cómo vivimos en este mundo tan estresado, que lo que hace es que generemos cortisol, y vivimos intoxicados de cortisol y todas las consecuencias que eso tiene, y dice, bueno, hay cosas que no podemos evitar. O sea, no podemos evitar el tráfico en la Ciudad de México. No lo podemos controlar nosotros. No podemos, hay ciertos factores estresantes afuera que no podemos controlar. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar esos niveles de cortisol? La oxitocina, que es la hormona del amor que podemos producir, puede regular eso. Entonces, dice, encuentra a las personas que te hacen generar oxitocina, esas personas que tú ves y abrazas, y tu cuerpo naturalmente genera oxitocina.
amigas, amigos, familiares. Encuentra a tu persona y también socializa con esa persona. Novio, novia, pareja. Buscar algún hobby, algo que les guste, que esté más allá de los estudios, los que trabajan los que estén más allá de los trabajos, y tener equilibrio entre la vida personal, nuestros ratos con nuestros seres queridos, y el estudio y la universidad. Y bueno, y como siempre decimos, buscar apoyo profesional. Voy a dar rápidamente 3 herramientas que además no nos cuestan nada. En Spotify y en YouTube hay cantidad de meditaciones que van desde los 5 minutos hasta la hora, lo que quieran, de diferentes estilos, con diferentes voces. Porque sé que a veces la meditación, si la voz no genera ruido, no funciona, pero hay diferentes voces. Respira. Es súper paradójico, pero yo me acuerdo, mi hijo, cuando nació mi hijo fue prematuro. Y uno de los principales, cuando yo llegué a la urgencia, estaban todos los médicos estresados porque no le habían puesto la maduración de los pulmones. Y decían, este niño es prematuro y no sabemos qué va a pasar cuando nazca. Entonces, todos están preocupados porque respirara. Y en general es así, que es lo primero que le pasa cuando nacemos. Están esperando los médicos a escuchar el grito, ¿no? Pero eso quiere decir que respiró, que sus pulmones están funcionando. Pero a lo largo de nuestra vida nos olvidamos de respirar. Eso es lo más básico de la existencia humana. Y no sabemos respirar. Entonces hay muchos ejercicios también en internet para aprender a respirar bien, porque nuestro cuerpo necesita de respirar Es bien. la respiración diafragmal, la que se nos olvida. Miren, tóquense, inhalen por la nariz e inflen la panza. Inflen la panza muchísimo. Así respiran los bebés. Porque, ¿han visto los bebitos? Esa es la respiración diafragmal. Los cantantes tienen que aprender a cantar bajo respiración diafragmal, porque si no, no se la quitan. Entonces, eso es muy sencillo. Tóquense la panza, van a ver cómo inflen, hagan consciente la entrada de aire, porque hay teorías científicas muy claras de cómo cuando meditamos, no tiene que ver con la mente, ojo, eso es un mito. La meditación no tiene que ver con poner tu mente en blanco, eso no lo logras hasta quizás la Lama. No vas a levitar. La meditación es un ejercicio de respiración. Y cuando respiras bien, si lo haces constantemente durante 3 minutos, tu cerebro se oxigena mejor. Esa es la virtud de la meditación, no otra. Si después logras concentrarte en pensamientos positivos, o una meditación guiada, en torno al amor, en torno al perdón, en torno a algo, qué mejor. Pero por el hecho de respirar bien, estamos oxigenando el cerebro. Y no necesitan ser un monje budista que está en el Himalaya para poder ni estar así. O sea, realmente puedes meditar, respirar con los ojos abiertos, caminando. Hay 1000 formas. Y bueno, y por último, hablar con un especialista, hablar con un amigo, con una amiga, con su mamá, con su papá, hermanos, hermanas. No hay acto más liberador que hablar. Entonces, esas son como nuestras 3 herramientas. Y escuchar a los demás. Hay que aprender a escuchar. Miren, hay una teoría de la palabra amorosa y la escucha. Freud decía, no hay mejor terapia, mejor medicina que las palabras bondadosas. Y las palabras, a veces es bueno escuchar y tal vez no, nuestra opinión tal vez no importa. A veces solo con escuchar es bueno. Y a veces con unas palabras, cuando alguien, un amigo, compañera te dice algo que le está pasando, a veces no tenemos la respuesta. No intentemos dar una respuesta, pero a veces simplemente es, te abrazo, estoy contigo, te acompaño, ¿qué puedo hacer por ti? Y observen. Hay que observar siempre al compañero o la compañera de al lado. Y cuando algo está pasando, atrévanse a preguntar. Le agregaremos ahí, atrévanse. Porque saben que ese puede ser el factor que determina si una persona se suicida o no. Y eso es muy visible. Hay videos muy profundos de escuelas. De pronto, compañera, compañero dejó de venir. De pronto de ser de cierta forma empezó a ser de otra, cambiar, luego ya no venía, luego se ausentó muchas veces, y luego nos enteramos que se suicidó. Y era una persona que se sentaba ahí, todos los días se sentó contigo a tu lado durante años, quizá. Entonces hay que ver más allá de nosotros, porque el mundo hoy nos obliga a eso, ver alrededor, estar muy pendientes de, sobre todo ustedes como estudiantes de comunicación, debe estar en su ADN, ¿no? O sea, si no son capaces de voltear alrededor,
pues ¿qué van a querer comunicar? ¿O a quién le van a comunicar algo? ¿O qué les van a hacer sentir? ¿No? Entonces, por eso hay que estar muy pendiente de lo que pasa alrededor. ¿Y alguien quiere decir algo? Preguntas, comentarios. Todo ha estado muy claro. ¿Qué dificultades tuvieron al crear ese? Bueno, fluyó bien. Fluyó bien. Mira, yo creo que salió en un buen momento. Justo empezamos, digo, nosotros ya teníamos un ratito antes de pandemia, en 2019 nos juntamos, que empezamos a hablar, que nos cayó el 20 además, nos cayó el 20 que las dos habíamos tenido depresión por parte y nunca lo habíamos hablado. Pero ya cuando lo dijimos, nuestros niños tenían como 2 años. Ya como, 2 años y como cacho. 2 años. Y cuando empezamos como a hablarlo con mucha gente y con otras amigas muy cercanas, empezamos también a levantar la mano. Y ahí fue que nos cayó el 20. ¿Por qué no hablamos de esto entre nosotros si hablamos de tantas cosas? ¿Y por qué nadie habla de esto? Sí, pero eso con la depresión postparto. Sí, pero pero o sea, después empezaron a salir tantas cosas. sí. Y nos pasó que en pandemia, pues como que el tema empezó a ser mucho más visible, ¿no? Como que la pandemia puso un poco este tema, o sea, de las cosas positivas que trajo, poner este tema sobre la mesa, que la gente empezara a darse más cuenta. Y como que en ese contexto fue que... Sí. Y bueno, y el algoritmo ayudó bastante, porque empezó como a lanzarnos mucha información y de pronto nos salían así noticias no sé, me acuerdo al inicio, Argentina reporta altos índices aumento de los índices de ansiedad por la pandemia. O sea, y después, No, ya nos salió el estrés laboral en Sí. México. Ya venía, hay un antecedente, o sea, bueno, ¿a qué nos hemos enfrentado básicamente? A todavía muchas resistencias. O sea, el mayor reto de Psiqui, o sea, una consultora como Psiqui que sobreviva, es que todavía hay muchas resistencias en empresas. Nosotros, nuestro foco económico está en empresas. Entonces, todavía hay muchas personas que creen que eso no es importante. Bueno, nos han tirado la puerta en la cara muchas veces. Ajá. Y le tomas te piden 1000 propuestas y de 20, una se cierra. Bueno, o alguien, Pero- una empresa muy grande que no vamos a decir. sí. No necesitamos esto. Sí, Nuestra pero gente gigante. está muy bien. Una empresa de 7000 empleados. ¿Cómo van a estar bien? Y entonces tú preguntas a los empleados y están fritos, ¿no? Entonces, a lo principal que te enfrentas, si ustedes se van a enfrentar allá afuera a eso, si es que van a ser una empresa, o van a ser una consultora, o una agencia de mercado, una agencia de publicidad, o una compañía productora de cine, de lo que sea, se van a enfrentar a eso, ¿no? Siempre hay resistencias. Yo creo que esta consultora, como todos los negocios, se enfrentan de pronto a que tienes que vender tu producto, y nosotros sentimos pues que esto no se vende. Si no tienes la conciencia de que es importante, entonces ya mejor ni tocamos la puerta donde sabemos que no nos van a recibir, la verdad, ¿no? Y sí tuvimos como la facilidad de que nuestro primer cliente, que además fue quien nos ayudó como a construir todo lo demás, pues sí hay una preocupación genuina por la gente, y lo podemos decir que es Grupo Modelo. Hay una preocupación genuina porque su gente esté bien. Entonces, como que también eso fue para nosotros como un empujoncito, decir, bueno, si estamos empezando y estamos empezando con un cliente de este tamaño, que después nos escaló a trabajar con 12 países de la región, pues es que si una empresa como esta se está preocupando debe haber otras allá afuera. Digo, en el camino, bueno, muchas nos tiraron la puerta en la cara, pero... Y ahí ya me surgió otra duda. Habían comentado que se había hecho una estadística que dentro de 7 años iba a morir bien, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, por contar, así dentro de 7 años? Pues mira, ojalá deseamos seguir creciendo, por supuesto. O sea, hemos tenido, o sea, llevamos dando servicios 1 año y medio, pero ya facturando con la cuenta, o sea, digamos, es que lo medimos como lo que facturas, ¿no? O sea, llevamos hablando de esto y haciendo incidencia pública, hicimos 2 iniciativas para el Senado, o sea, escribíamos para Sopitas, para Washington Post, o sea, hacíamos mucha comunicación. Esa parte llevábamos mucho tiempo haciendo. Pero ya, propiamente como negocio empresa, vamos a cumplir 2 años apenas en mayo, ¿no? Pero en estos 2 años
sí ha habido un crecimiento. Tiene sus momentos, ¿no? ¿Cómo vemos? Así que pues entendemos que cada vez hay más sensibilidad hacia estos temas. Cada vez las empresas, muchas empresas están volteando a ver esta parte, ¿no? Y se empiezan a preocupar o les exigen desde global que inviertan en salud mental y bienestar de sus empleados. Hay programas de D&I, van a escuchar muchísimo, diversidad de inclusión, well-being, seguridad psicológica al interior de las empresas. Entonces, habemos muchas consultoras que como Psiqui dan esos servicios, pero Psiqui tiene un diferenciador que proponemos servicios muy integrales, desde diagnósticos, intervenciones, todo esto. Entonces, eso nos diferencia de otras consultoras que solo hacen o diagnósticos o intervenciones. Entonces, vemos y estamos estimando que Psiqui pueda seguir teniendo mercado, tener más clientes, ¿no? Ya tenemos, bueno, modelos de nuestro cliente grande, hemos tenido a otros, pero deseamos que este año sigamos teniendo clientes, consolidando los que tenemos, y esto, o sea, en 7 años, ojalá Psiqui, pues, muchas más empresas, porque hablará de que estamos dando más soluciones. Y un poco también, o sea, digo, nosotros empezamos trabajando con empresas, pero siempre ha sido nuestra idea trabajar directamente con público general, o sea, poder llevar ciertos proyectos que tenemos. De hecho, durante pandemia tuvimos una campaña en la que convocamos a profesionales de la salud mental que estuvieron dando asesoría y terapia gratuita a la gente que más lo necesitaba. O sea, como que también nuestra idea es poder llegar a más gente. Una preguntita ahí. Que muchas veces hablaron de que tenemos que hablar, y que tenemos que expresarnos, pero muchas veces caemos en el espiral del silencio y cómo podemos lograr salir de eso. Yo creo que el primer diálogo empieza contigo mismo, interior. Mira, hemos escuchado mucho esto, que somos buenísimos dando consejos y escuchando, pero cuando nos toca a nosotros pedir ayuda o hablar con la verdad o decir algo, nos cuesta trabajo. Entonces, esto que tú hablas de la espiral del silencio es una conducta que se tiene que hacer. El primer paso es hacerla consciente para salir de eso. Entonces, ¿cómo lo haces consciente? Pregúntate cuáles son los temas de los que menos te gusta hablar y por qué. Algo que funciona mucho Y desmenuzarlo. son las libretas. Escribir es un lenguaje, es una forma de romper el silencio. A veces no lo verbalizamos, pero uno lo expresa de diferentes formas. Hasta el lenguaje corporal es una forma de expresar. Entonces, puedes empezar identificando de qué no quieres hablar, escribiéndolo, ahí estás rompiendo un silencio, porque al momento de plasmarlo en un libreto, un objeto externo a ti ya lo estás empezando a expresar. Después léelo. Después te puedes animar a compartirlo con alguna persona. Fíjense, a veces, cuando uno habla con desconocidos, te sueltas. ¿Y por qué pasa eso? Porque no te sientes juzgado o juzgado, porque rompes el miedo. Entonces, a veces, de pronto estás en la fila de algo o esperando algo y al lado puede haber una persona y empiezas a platicar con esa persona. Y sin darte cuenta ya le contaste muchos de tus problemas o lo que te aqueja en ese momento. Ahí hablas y es con una persona ajena. Entonces ahí, eso es una reflexión que te invita a pensar, ¿por qué con un ajeno sí y con alguien cercano no? Porque tal vez hay muchas barreras, te da miedo, ¿no? Sí, dime. Pero es que me refería más al espiral del silencio, como te da miedo expresarte por el aislamiento que pueden hacer socialmente. Sí, por estigma, como te pasó, ¿no? Mira, algo de lo que no podemos controlar es a la sociedad. Nosotros le llamamos la suciedad en muchas ocasiones, ¿sí? Porque los tiempos sociales son súper crueles, porque la sociedad te impone muchísimo, y por esa razón no te atreves a hablar, porque esa misma sociedad te juzga. Entonces, a ver, voy a hablar desde lo muy personal. Hay 2 tipos de personas, a las que les importa lo que la sociedad opine y a los que no les importa. Hay que escoger en dónde nos queremos parar. Porque si nos va a importar mucho lo que la sociedad diga de nosotros, pues, imagínate salir con este pelo, este saco y esto, y esta gorra, y vestirte así, decir y que te guste el reggaetón o el hip hop. Imagínate. Entonces uno hay que escoger. Ahora, para escoger hay que trabajarte. Y si es necesario el trabajarte para decir, sí quiero vencer estos miedos, estas barreras que tengo a la sociedad,
que siento, tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a que me estigmaticen. Entonces, acude, pide ayuda terapéutica. Y Ron, para que trates terapéuticamente, clínicamente, en un proceso que puede ser muy corto, de 6 sesiones, de 12 sesiones, y que puedas ir rompiendo con este estigma que tal vez esté en tu cabeza. La mayoría de las cosas que nos aquejan están aquí. De verdad. Yo tenía una Sí, terapeuta que decía, el miedo no existe. El miedo está en tu cabeza. Digo, a ver, hay que tener miedo y respeto a ciertas cosas en la vida, ¿no? Sí, bueno, Ajá, no toques la plancha caliente. claro. No te lances de un 7º piso, pero dice, el miedo está aquí. Sí. Entonces empieza a desmenuzar de dónde viene ese miedo y si realmente está ahí. O sea, fíjense el ejercicio que hicimos del limón. Yo les digo, hace unos meses fue una conferencia que yo les digo, wow, sí, increíble. Igual pasa con el miedo. Realmente, ¿dónde está aquello que te da? Cuando abres los ojos, cuando empiezas a pensar en eso que te aterroriza y abres los ojos y dices, ¿dónde está? No está. Y también hay personalidades. Todos tenemos una, hay quienes quizás somos más extrovertidos y no te da miedo decir, ay, me siento súper mal. No, he tenido depresión, tuve un psicólogo. O sea, hay quienes naturalmente lo expresan. Hay quienes no, y también es válido, pero eso se va trabajando. Mira, una cosa es ser reservado, y es muy válido, reservado con tus emociones y tus sentimientos, pero lo importante es que no te quede, que no se queden, como dicen, tu pecho no es bodega, ni tu mente, menos. Entonces, que no se te queden es lo importante, que al menos tengas un espacio donde lo puedas tratar o hablar, ¿no? ¿Alguien más? Chica. Porque, a ver, es que esa es una paradoja, la primera. Quiero, pero no quiero. Necesito, o sea, identifico que necesito, pero no quiero. Todos pasamos por ahí. Es como decir, oh, yo no quiero estar con esta persona, no quiero que sea mi novio, pero no puedo cortarlo. ¿No? O sea, entonces, el primer paso ya está ahí. Es la identificación racional de, o sea, una realidad manifiesta. ¿Y cuál es la realidad manifiesta? Identifico que necesito ir a terapia. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La panza, la voluntad, pensamiento, emoción, acción. Accionas con esto. La voluntad cambia y transforma vidas, de verdad. Entonces, aquí les va esta formulita. Mucho conocimiento, ¿ok? Más historias de vida. Hay personas que tienen mucho conocimiento y experiencias de vida, pero no tienen voluntad. Y esas personas no trascienden. La voluntad es el tercer elemento y es un aditivo importantísimo. Entonces, ahí lo que falta es voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Ya, voy a llamar. Hola, ¿me puedes atender? Voy a escribir. Voy a hacer mi cita. Hacer la primera cita, esa es la voluntad que necesitas para dar este primer paso. Opciones, hoy en día hay miles, afortunadamente. Cuando hablamos de otras generaciones, incluso la nuestra, Pau y yo estamos en los 40, ¿no? 41 años. No había tantas opciones en realidad. O iban escondidas. Sí, o era como, ahí sí, para que veas ir al psicólogo. Bueno, mi mamá, a ver, yo tengo 41, mi padre se suicidó a los casi 41 años y mi mamá no lo dijo a nadie hasta hace un año. ¿Se dan cuenta? Y se enteraron porque yo hice un video de una campaña de ropa que me invitaron a participar y era hablar de mí, y yo ahí dije, vengo de un suicidio. Y mi mamá lloró, y las tías, y fue un drama porque ahora sí se enteraron que Raúl se mató. ¿Se dan cuenta? Ya no estamos en esos momentos. Ya estamos hoy en día sí hay una oportunidad enorme en el que puedes meterte a internet y decir, a ver, terapias a bajo costo, la UNAM tiene, aquí en la Ibero tienen un programa, acérquense. Entonces, lo que falta es este paso. Y probar. O sea, hay muchas corrientes, hay muchas visiones también, hay muchas herramientas. Digo, nosotras siempre decimos, lo ideal es ir a un profesional de la salud mental certificado. Pero hay otras herramientas que también te pueden ayudar y que te pueden complementar. Más holísticas, ¿no? Sí. También. Y bueno, también hablando de las generaciones, yo creo que el hecho que esté mucho más normalizado, o bueno, estas situaciones de nuestra generación, también puede ser una desventaja, porque bueno, también ya hay expresiones, o bueno, yo creo que todos aquí hemos dicho alguna vez como, ay, estoy deprimido, estoy deprimida. O sea, ya se vuelve como una expresión a veces, y ya
pues nos autodiagnosticamos un poco de que expresiones de, ay, te pasó algo malo, te caíste, no sé, ay, me quiero suicidar, o sea, cosas así. Entonces Sí. también es una desventaja un poco. Ese es el uso y abuso de todo. El uso y abuso de las palabras, uso y abuso de los términos, uso y abuso de las sustancias, uso y abuso de todos. Hay que ser conscientes. O sea, estoy depre, todo el tiempo. ¿Por qué? Pues no porque te pasó nada. O sea, la depresión es una enfermedad y puede ser mortal, ¿no? De verdad, de depresión te internan. Hay muchísimas personas en salas de urgencias por ataques de pánico y piensan que es un infarto. Hay cientos de personas que viven con falta de límites, no pudiendo controlar consumos de cualquier sustancia y viven, o sea, o con ansiedad todos los días sin poder tratarlo. Entonces, no es un juego la salud mental. Entonces, también está en ustedes cambiar estas narrativas y estos lenguajes, no abusar de esto que no, o sea, de pronto también decir, o sea, hay veces, es que es una delgada línea, porque hay veces que sí puede ser una expresión genuina y hay veces que no, que es un jugueteo, se abusa del término, ¿no? O se empieza a normalizar y entonces se va segregando como ya todos, todo el mundo estamos tristes. Pues no, no es así. La realidad es que vivir con tristeza sí es muy duro, ¿sí? Entonces hay que tengan cuidado de, como yo tenía un profesor que decía, a ver, para eso hay tantos verbos, ¿no? Pero en México haces una casa, haces un huevo, haces todo, ¿no? Construyes una casa, cocinas un huevo. Todo tiene, las palabras tienen mucho poder. Y hay adjetivos, hay nombres y apellido para todo. Entonces, hay ocasiones en las que podemos tener un bajón, pero eso no es una depresión, al menos que esté diagnosticado. Hay ocasiones que decimos, se nos van acumulando los problemas hasta llegar a un punto en el que decimos, si ya mejor me muero, cuando vienen esos pensamientos, entonces, si eso es recurrente, hay que pedir ayuda. Si te pasa una vez, es natural. Y sí es importante el uso del lenguaje, ustedes que van a ser comunicadores y comunicadores. Insisto además en esto, porque yo siempre he dicho estudio comunicación social, cuando ves los titulares dices, ¿por qué? ¿Por qué? Si tenemos una responsabilidad tan grande, si nuestro lenguaje es tan amplio, ¿por qué? Entonces sí es lo que decimos, pero las palabras importan, lo que decimos importa, lo que escribimos importan y el impacto que eso tiene en la sociedad, como también les dije, pueden poner y quitar presidentes, o sea, tenemos un poder enorme. Entonces hay que cuidar mucho y ser conscientes de cómo hablamos y de lo que decimos y cómo escribimos y qué mensaje lanzamos al mundo. ¿Qué consejo podrían darle a aquellas personas que sus papás no los apoyan o a qué hablan? Bueno, si hablamos de personas menores de edad, pues es una pena gravísima, nos duele muchísimo, ¿no? Porque, pues claro, uno es sujeto de sus padres, ¿no? Hasta los 18 años de edad, y no es que se juzgue, pero hay muchas ocasiones en las que sí, hay papás que no quieren ver situaciones en sus niños a tempranas edades y se dejan. Eso va a resultar en una sala de terapia a los 25, 30 años de una persona que quizá tenga trastornos de muchísima índole, o sea, de diferentes índoles, y que vinieron desde ese momento que no se trató. O sea, las salas de terapia hoy están llenas de adultos que tuvieron temas en la infancia. ¿Y quiénes son esos adultos? Todas y todos, porque no hay papás perfectos, porque no hay crianza perfecta. Nada, aunque hagas a medio, no, o sea, invariablemente llega la terapia es un complemento de la vida humana. Entonces, quienes, pues, no, o sea, no podemos tanto aconsejar a alguien menor de edad porque ¿qué hago, no? Las escuelas a nivel primaria, a nivel acercarte al consejero en secundaria, casi en todas las escuelas hay departamento de psicología, a todos los niveles, primaria, secundaria, prepa. Ahora, si son mayores de edad, pues, como ustedes, si tus papás te dicen no vayas a terapia y tú sientes que necesitas ir a terapia, Pues aquí lo tienes en la universidad. sí, aquí lo tienes, pero además, pues, para eso sí hay que emanciparse, ¿no? O sea, ya no vivo. ¿Qué pasa? ¿Qué consejo le darías a alguien que no tiene a alguien cercano? Si tú sospechas que tiene pensamientos así, y que, no sé, como que le está pasando muy mal, así como que bromea, pero no sabe si es broma, pero ya va a terapia, ya
ya están ayudando a mis papás, familia, todo, o sea, ya tienen todo el apoyo que se puede dar. Todavía como que no ves progreso, no ves ganas de mejorar, de mejorarse y así. O sea, que como hay un límite de las cosas que puedes hacer como el Tiene que ver también qué tipo de terapia está. O sea, no hay mucho tabú también con la psiquiatría y con la medicación psiquiátrica. Digo, porque a lo mejor solo está yendo a terapia psicológica y hay casos en los que necesitamos medicación. Digo, y esto siempre lo decimos. Vuelvo al caso de, no sé, de la rodilla. Entonces, te manda el ortopedista un relajante muscular o una pastilla, o te tuvieron que sacar el diente por lo que sea, una muela, lo que sea, o te cortaste y te dieron antibióticos. Y tú fuiste y lo compraste en la farmacia y ni chistaste, ni le cuestionaste al médico que te mandaron un antibiótico. Entonces, cuando te dicen que hay que tomar un antidepresivo, entonces te da pavor, ¿no? Y no lo tomas. Entonces, posiblemente entender primero qué tipo de apoyo y acompañamiento está teniendo, porque a lo mejor faltaría un componente médico, por ejemplo, de un médico psiquiatra que pueda Ya va el